Buenas tardes chicos, la materia se llama Taller de Lenguaje Fotográfico. ¿Y por qué se llama de esta forma? Porque maneja ciertos códigos, ciertas cuestiones más bien universales que tienen que ver con cómo podemos decodificar una imagen. Debido a decodificar debemos necesariamente saber codificar. Entonces, reglas, ¿sí? Manejar la regla de los tercios, líneas de horizonte, diferentes líneas que guían la mirada, ¿sí? Diferentes puntos de interés que están estudiados, donde el ojo humano tiende a posicionarse. Entonces es allí donde debemos colocar nuestros objetos. Vamos a hablar también de la sintaxis de la imagen. La sintaxis de la imagen es el lenguaje visual por el cual se ordenan, relacionan, ¿sí? Entran en armonía los elementos, los recursos, ya sea de color, composición, encuadre, edición. Entonces, previo a crear una fotografía hay que pensar, ¿sí? Antes de llegar a ese acto mecánico fotográfico, ¿sí? Hay que pensar la fotografía. Cosas que pasan antes de llegar al acto fotográfico. Hay muchas cosas que se han analizado, que se han pensado y que se han tenido en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el encuadre es fundamental y vamos a recurrir en esta materia a lo más primitivo de la fotografía desde su creación, ¿sí? Donde los recursos técnicos y tecnológicos eran bastante básicos. El instrumento que vamos a manejar en la materia es un celular, ¿sí? Lo cual hay ciertas cuestiones que tienen las cámaras que no las posee el celular, a potenciar la creación de nuestra imagen mediante el manejo de recursos compositivos, de color, de creación, de tener en cuenta las líneas compositivas, la línea de horizonte, todo aquello que me ayude a crear con criterio. En la dinámica de las clases vamos a tener una dinámica que va a ser más bien iterativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a ir y volver en función de todas las reglas, de recursos, de leyes, de todo lo que tenga que ver con la composición fotográfica, recursos y las herramientas. Vamos a necesitar adquirir para poder crear fotografías, ¿sí? Pero crear fotografías con sentido, con criterio, ¿sí? Fotográfico, el acto de llevar a cabo una fotografía es más bien mecánico, si se quiere. Hay un montón de cosas que pasan antes, ¿sí? Que el fotógrafo o la persona que va a tomar la fotografía con criterio y con sentido debe manejar, debe tener en cuenta, ¿sí? En la medida que vayamos incorporando estas reglas, estas leyes, las vamos a ir aplicando, ¿sí? Las vamos a ir incorporando desde lo teórico, ¿sí? Que es importante, como les decía al principio, la lectura, es importante manejar el lenguaje, ¿sí? El lenguaje técnico, ¿sí? Para manejar un mismo lenguaje y comunicarse de cierta forma, ¿sí? Pero es importante la práctica, ¿sí? Es importante saber por qué una fotografía se lee de una forma, ¿sí? Vamos a ir adquiriendo herramientas que nos permitan tener lectura visual de nuestras imágenes fotográficas. Todos vamos a tener a disposición las mismas reglas, los mismos elementos, pero la forma en que los vamos a combinar nos va a ayudar a transmitir, nos va a ayudar a unir nuestro propósito fotográfico, por lo menos de ese momento previo al acto mecánico fotográfico. Podemos contar con un celular con mayores prestaciones o con una cámara ya sea reflex o mirrorless, pero lo que va a diferenciar nuestra fotografía es qué tenemos para contar, qué queremos contar, y para ello hay que tener una base teórica, hay que leer, hay que estudiar, hay que tener curiosidad para crear, hay que tener curiosidad por aquello que nos llama la atención y ver de qué forma podemos usar estos elementos que vayamos incorporando en la materia para poder crear. Es necesario que todo lo que vayamos adquiriendo desde lo teórico se aplique a lo práctico y en ese camino vayamos evolucionando, camino iterativo, porque vamos a ir y volver en los conocimientos en la medida que los vamos aplicando, en la medida que los vamos incorporando, vamos a ir analizando
grupal, vamos a trabajar de forma individual y grupal en la creación de imágenes, procesar cada parte de la fotografía. Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, iniciarnos en la fotografía, es el encuadre, ¿sí? El encuadre es aquel cuadro delimitador, es aquel recorte de la realidad, de la escena, que tanto sea que definamos una escena o en la escena que nos encontremos. Escena le llamo a que estemos situados en un paisaje, una habitación, una galería, etc. El encuadre va a ser aquel recorte que nosotros, con nuestro criterio o quizás con algo que nos movilizó en el momento, algo que nos llamó la atención, queremos registrar, ¿sí? Vamos a ir fortaleciendo el criterio en la medida en que avancemos. Otro de los elementos en fotografía clave es la línea de horizonte. Una línea imaginaria, ¿sí?, que viene heredada de la pintura, ¿sí? Línea que delimita el cielo y la tierra que usaban los pintores, ¿sí?, para poder crear y poder ubicar los elementos dentro de la escena. Si bien esta era una escena que era creada por el pintor desde cero, ¿sí?, en base a sus pinceladas, sus trazos, su técnica, etc., darle equilibrio, darle armonía, ¿sí?, guiar inclusive la mirada, porque pueden haber en la escena ciertos elementos que tengan más peso visual, ¿sí?, que sean interpretados de cierta forma, como que la fotografía tiende a caerse hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en nuestra decisión compositiva e incluir esa línea imaginaria, ¿sí?, que es donde el ojo interpreta que están posados los elementos, me ayuda a darle equilibrio a la fotografía. La línea de horizonte, como les digo, es una línea imaginaria. Una regla importante en fotografía es la regla de los tercios. La regla de los tercios básicamente se basa en dividir el plano con dos líneas en tres partes, ¿sí?, tanto vertical como horizontal, lo cual nos va a dar 9 subcuadros, ¿sí? Pero este cruce de líneas en la regla de los tercios, las proporciones deben ser iguales, ¿sí? Dos líneas verticales y dos líneas horizontales que nos van a dar 4 puntos. Esos 4 puntos son puntos de interés. Está estudiado que el ojo humano tiende a posicionarse o a buscar algún elemento de su interés en esos 4 puntos. Entonces, es estratégico poder ubicar elementos en esos puntos, pero como les decía recién, también vamos a empezar a tener que tener en cuenta la línea de horizonte, la regla de los tercios, no porque nos condicione, sino ver de qué forma nos ayuden a crear mejor nuestra fotografía y a decidir qué queremos contar, cómo queremos ubicar los elementos y qué encuadre, qué recorte de la realidad vamos a realizar.